¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joana, soy de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. El tema de hoy del video es el Comité de Derechos Humanos. Bienvenidos. Primeramente les explicaré qué es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados partes. ¿Cuál es el objetivo del Comité de Derechos Humanos? Es vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su creación y su funcionamiento. Funciones del Comité de Derechos Humanos. El Comité cumple con tres funciones principales. 1. Se controla el cumplimiento de las normas del pacto a través de examen de informe que los propios estados presentan al comité. Esto se da cada 4 a 5 años, dependiendo de la petición expresa del comité. Estos informes forman parte del compromiso de cada país en cuanto a su avance en materia de derechos humanos se refiere. Los informes que son preparados por cada gobierno cuentan cada vez con más presencia y colaboración de las ONGs nacionales, así como de otros agentes de la sociedad civil, con un alto compromiso en materia de derechos humanos. Una vez presentados, el comité los examina en un periodo de 2 sesiones consecutivas, a través de un diálogo público que se lleva a cabo con las delegaciones de los países de cuyo informe se esté trabajando. Una vez terminado el diálogo, se recogen las conclusiones por parte del comité que pueden funcionar a modo de recomendaciones o de observaciones generales para futuras mejoras en cuanto a la política de derechos humanos. 2. El comité tiene la función de atender denuncias individuales. Estas son presentadas con el arreglo al protocolo facultativo del pacto. Esto significa que cualquier ciudadano de un estado parte del pacto tiene el derecho de denunciar ante el comité aquellas violaciones de derechos humanos que se haya sufrido conforme a lo dispuesto en este tratado. A pesar de que este procedimiento puede llevar a cabo años, lo cierto es que son cada vez más los ciudadanos que recurren a este método y las decisiones tomadas por el comité son más relevantes. Si bien el comité no funciona como un órgano jurídico, puede que en este caso de fallar a favor del denunciante se puede sancionar al Estado incumplidor con medidas de multa o derogación de normas, incluso con puestas en libertad de los reclusos. 3. El comité puede atender de denuncias entre dos estados. No son solo parte del protocolo, sino también que haya reconocido las funciones del propio comité. De este modo, el comité fallará con el mismo procedimiento que si denuncias individuales se tratara. Presentación de denuncias por violación de derechos humanos. El primer protocolo facultativo establece un mecanismo de denuncias individuales que permite a los individuos presentar denuncias ante el Comité de Derechos Humanos por violación de uno o varios de sus derechos amparados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las comunicaciones solo pueden presentarse contra un Estado que se ha ratificado el primer protocolo facultativo y después de haber agotado mecanismos legales locales. Además, la denuncia no debe haberse enviado a otros órganos ligados a otro tratado, ni a los mecanismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos o el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Si el comité determina que un Estado parte no ha cumplido sus obligaciones en relación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se exigirá que se repare la violación y se pedirá que el Estado parte aporte información actualizada al respecto. Mecanismos del Comité de Derechos Humanos ante una denuncia. Son 3 puntos. 1. Informes periódicos a los Estados partes. Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, con los Estados deben presentarse un informe
un año después de su adhesión al pacto y luego siempre que el comité lo solicite. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte que en forma de observaciones finales. 2. Denuncias entre los Estados. Aquí nos dice que está amparado por el artículo 41 del mismo pacto, que establece que el comité debe examinar las denuncias entre los Estados. Aquí nos dice el artículo 41. Todo Estado parte en el presente pacto podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que lo impone este pacto. 3. Denuncias de particulares. El primer protocolo facultativo del pacto otorga al comité competencia para examinar las denuncias de los particulares en relación con supuestas violaciones del pacto cometidas por el Estado parte en el protocolo. ¿Quién puede presentar la denuncia? De acuerdo al primer protocolo facultativo, el comité puede recibir comunicaciones individuales de cualquier persona bajo la jurisdicción de este Estado parte del primer protocolo facultativo que afirme que el Estado parte ha violado sus derechos recogidos en el pacto. Si queremos presentar una denuncia en nombre de otra persona o grupo, tenemos que enviar también la conformidad por escrito de cada una de las víctimas que querramos presentar o aprobar que le resulte imposible dar ese consentimiento. ¿Cuándo se puede presentar la denuncia? No existe límite temporal para recibir la información después del supuesto suceso, pero es mejor presentar la comunicación lo antes posible después de haber agotado los recursos legales nacionales. En casos excepcionales, presentar la comunicación después de un periodo prolongado puede provocar que el comité no admita o tramite nuestro caso. Para que una denuncia sea admisible o tramite tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser enviada por la persona cuyos derechos han sido violados o con su consentimiento escrito. Solamente en casos excepcionales, cuando a la persona afectada le sea imposible dar el consentimiento, puede ignorarse este requisito. Las denuncias anónimas no serán admitidas. Otro punto más es necesario que se hayan agotado los mecanismos nacionales, es decir, que se hayan intentado todos los procedimientos locales de apelación. Sin embargo, se puede demostrar que los mecanismos locales no son efectivos, no son accesibles o excesivamente lentos. Este requisito puede ser ignorado. Siguiente punto sería que no esté siendo considerado por otro procedimiento internacional de investigación internacional o de resolución de conflictos. La denuncia, habitualmente llamada comunicación o petición, no es necesario que tenga ninguna forma concreta. Sin embargo, tiene que ser escrita y firmada. Debería aportar información personal básica como el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento, y especificar al Estado parte con el que se va dirigido la denuncia. Formulario para presentar la denuncia. Aquí tengo un modelo de formulario para presentar la denuncia. Como pueden ver, aquí está la primera parte, la segunda parte y finalmente la última parte del formulario para presentar una denuncia. Ante todo este video, tenemos como conclusión la siguiente. La finalidad del Comité de Derechos Humanos es cada vez más las personas que conozcan los derechos humanos fundamentales y la labor que se realiza en las Naciones Unidas para promoverlos y protegerlos, y los mecanismos internacionales con los que se encuentra para ayudar a hacerlos más seguros. Bueno amigos, espero que en este video que les he presentado hoy les sirva de mucha ayuda para cualquier trabajo o documento que lo necesiten. Gracias.